Bienvenidos al Rush Literario, hoy en un patio que nos devuelve a la memoria, a la casa de la infancia, a esos amigos de los viejos tiempos. Y especialmente con Marcela Giral, hoy haremos un viaje por la naturaleza que la funda, y en el Rush Literario haremos todo un viaje exploratorio por los libros que están en el cuerpo y en el alma de Marcela Giral, una mujer que cree en los amigos que cuentan historias, en los mangos que se derraman como poesía también, pero también en las palomas, también en los sapos y sobre todo en las mujeres que cuentan historias y que todavía no hemos escuchado como tendría que hacerse. Marcela, bienvenida al Patio de las Historias. Estamos en Naturalia Café, en el barrio Laureles en Medellín, y yo creo que este lugar tiene que ver mucho con lo que cuentas. ¿Cómo es estar en un patiecito así tan rodeada de plantas? Creo que es el mejor sitio que pudiste elegir porque me devuelve precisamente a esa casa del pueblo, de un corregimiento de Yolombó, en el que mi papá sembraba precisamente todas las plantas que teníamos. Él era docente de historia y filosofía, pero amaba el campo, teníamos conejos. Bueno, aquí faltan los conejos, ya llegarán palomas, pero creo que es el espacio perfecto para hablar precisamente de mi vida y de lo que hay de esa vida en mis libros. Pues en este patio nos vamos a tomar un cafecito y vamos a hacer también algo que te gusta mucho, de la biblioterapia, sí. ¿Cierto? Hablar de lecturas, hablar de libros y cómo también estos libros, estas historias pueden acompañar a otros. Esa manera de sacarle un tiempo a la vida para encontrar el verdadero tiempo con los libros, con la lectura. Marcela, me encantaría que habláramos, obviamente en este viaje, por tu obra, por tus historias, por la memoria interior, por tu paisaje interior de la familia. En todos los libros, en todas las historias, incluso yo sentiría que cada libro tiene una historia dentro de otra historia. Son familias dentro de otras familias, incluso entre las mismas obras uno nota familiaridades. Sí. Me encantaría que habláramos de la idea de familia, tanto en lo íntimo, pero también la familia en lo literario, la familia en la lectura, la familia también que hay con los personajes. Yo diría que hay algo así como lo que decía Faulkner, un territorio, una especie como de arquitectura familiar entre todos, una topografía. Yo creo que se resfriaron los sapos, pasa por aquí a mediodía, porque yo siento que aquí también las palomas van a conversar con los sapos. Entonces, realmente tienes una familia, ¿cierto? Esto es un territorio natural, espiritual, físico. Háblanos de tu idea de familia, ¿cómo la has vivido, la has explorado? Creo que esa lectura que haces de mi obra es muy acertada porque todo vuelve a este pueblo que nombré ahorita, que es La Floresta, un corregimiento de Yolombó. Yo siempre vuelvo a ese pueblo, como que lo que fue mi infancia, nacer allá. Yo nací en este corregimiento, que incluso nací en la calle. De lo contrario, hubiera nacido en manos de una de las parteras que aparece en este libro. Me recibe mi papá era, como les decía, profesor, pero allá no hay médicos. Y a mi mamá le hicieron mal como le dieron mal el tiempo de mi nacimiento. Le dijeron pues que allá no hay, ni había ecografías, no había cómo saber si era niño o niña. Y hay un momento en que va un médico rural, de estos que hacen allá algunos turnitos, y le dice: señora, este parto va a ser en 8 días. Y justo esa madrugada a ella le revienta fuente. Yo soy la menor, o sea, ella ya había pasado por un parto, entra al baño con ganas de orinar, no es capaz de orinar, se manda la mano y se da cuenta que mi cabeza está ya asomando en la vagina. Entonces ya le dice a mi papá: ya van a nacer. Y él le dice: pero el médico te dijo que en 8 días. Y ella le dice: bueno, ¿vas a ver más el médico? Yo que ya parí. Y se va en medio del aguacero a las 3 de la mañana, y yo nazco faltando por ahí 7 cuadras para llegar al centro de salud. Entonces digamos que mi nacimiento incluso en este yo nazco, y mi papá, que él me recibe por accidente, pues le toca, dice: es un niño. ¿Y qué niño?
porque confundió el cordón umbilical como con el pipí más grande del mundo. Él después se moría de la risa, él decía yo cómo estaba de nervioso, la oscuridad. Luego llega pues la enfermera avisada por un vecino, corta el cordón. Pero yo nazco en este pueblito, vivo hasta los 16 años y yo sí creo que la infancia y la adolescencia es el piso donde nos vamos a parar el resto de la vida. Entonces las historias que yo escucho, la gente con la que vivo, mi papá, mi mamá, mi hermana, se vuelven fundamentales para cuando yo me vuelvo escritora. Entonces siempre estoy volviendo a la floresta, a los personajes, a sus historias, a pensar mi familia y las familias de estos sitios. Entonces por eso están emparentados. Entonces digamos que aquí está la historia de doña Marta, que es una comadrona, pero su hijo Otoniel aparece en Se resfriaron los sapos, más ficcionado que en esta. En A mediodía llovían pájaros está ambientada el conflicto armado que me tocó allá y que por lo que nos vinimos para Medellín desplazados, ficcionada, pero aparecen muchos amigos de allá. En Viento llegó tarde igual, el trabajo infantil, mis amigos que de mi edad, yo me iba a jugar o me iba a hacer tareas, ellos se tenían que ir a cortar caña, a hacer panela, entonces todos hacen parte como de ese mismo universo que es la floresta, que es mi infancia y que ha sido mi vida. O sea, la familia está llena de criaturas, también de la naturaleza. Vemos como en todos los libros, y hablaríamos de eso, yo creo que esta conversación la deberíamos de dividir entre sapos y palomas. Entonces, yo creo que podríamos empezar con palomas, precisamente. Hay una familia de palomas, hay una familia de sapos, hay una familia incluso de vecinos, de amigos. Yo valoro mucho cuando leo tus historias que hay unas solidaridades, hay unas complicidades, ¿cierto?, entre los amigos, los vecinos y la naturaleza. ¿Cómo ha sido para vos esa relación entre los amigos cercanos y esos otros amigos que están más adentro? Las voces interiores, la imaginación, los animales, o sea, amigos de afuera y amigos de adentro, familia interior y familia exterior. Hablemos de eso, Marce, porque uno lo nota en los libros. Sí, y tiene que estar porque curiosamente mi mamá y mi papá son de Támesis, es decir, del suroeste de Antioquia. Cuando a mi papá lo nombran profesor, bueno, ellos recién casados, lo mandan para este corregimiento a ser profesor, o sea, se van del suroeste al nordeste. Entonces yo no me crié con abuelas, yo no me crié con primos, yo no me crié con tías, o sea, los veía eventualmente cuando venía a Medellín a vacaciones del colegio, que no siempre veníamos. Entonces mi familia son esos amigos, son toda esa gente con la que yo me crié contando historias, yendo a robar mangos a las fincas cercanas, tirándome al río a bañarme, celebrábamos los cumpleaños en el río, ese era un ritual que siempre hacíamos porque nos estallábamos huevos, el número de huevo de años era el número de huevos, pero después tocaba irse a jugar y era la excusa perfecta para irnos para el río, que ese río luego se volvió el tiradero de muertos, que luego pues es un tema que exploró en A mediodía llovían pájaros, el tema del conflicto, pero este tema de los amigos siempre están, y los imaginarios, porque yo estando allá siempre tenía muchos amigos imaginarios. Había uno con el que me iba a robar mangos, porque mi hermanita me mandaba, pero ya no iba, y yo necesitaba a quien me diera alientos, entonces tenía un amigo imaginario que llamaba Alan, decía, bueno, hay que irle a traer mangos biches a Kiji, mi hermana se llama Mónica, pero yo le digo Kiji, y mangos maduros para mí. Pero tengo que comprar robar limones, porque para el mango biche, sí. Pues, robaba en un lado limones, en otra finca robaba mangos, probaba los maduros para mí, los para ella biches que están en Mira lo que trajo claro. El mar, un poco esa historia. Sí. Y los amigos imaginarios que me contaba un señor que era el chancero del pueblo, Lañé, que nos reunía en una acera, casi nunca había luz eléctrica en las noches, a contarnos historias de Cosiaca, de Pedro Rimales y de las brujas y duendes del pueblo, porque un pueblo minero está plagado de estas historias. Entonces digamos que hay amigos de todos, de los amigos campesinos, los amigos del pueblo y los amigos que yo iba creando, porque además mi papá tenía una biblioteca, creo que era más grande que la del colegio. Yo leía Kafka muy joven, muy niña, a Tom Sawyer, bueno, otros autores, y eso creo que, a otros libros, creo que eso me fue construyendo también otra mirada de la amistad y
otras miradas del mundo. Yo quería salir de ese pueblo a explorar otras cosas y esos amigos fueron fundamentales. Yolombó, ¿a qué te suena? ¿O a qué te sabe? Porque es un municipio en una montaña, ¿cierto? El parquecito es pequeñito, pareciera que está rodeado de las casitas en esa montaña y de pronto se tira un poco para arriba, se tira un poco para abajo, está, digamos, como entre un municipio y otro municipio. Muéstranos un paisaje de Yolombó y tratemos de ir con la Marcela de la infancia y sus amiguitos a esas historias, a esas cosas que están ahí de alguna manera todavía persiguiéndote. Imaginemos que vas a buscar a Marcela por Yolombó con los amiguitos. ¿Qué estarían haciendo? ¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es lo que está pasando a los 8 años? ¿Para dónde vas vos? ¿Vos trabajabas? ¿Vos hacías cosas? Danos unas postales de Marcela y sus amiguitos por Yolombó. Yolombó, yo digamos que viví los últimos 2 años, pero yo vivía en este corregimiento aislado de todo, o sea, en La Floresta, que es un corregimiento que en esa época, cuando yo vivía allá, Yolombó quedaba a 8 horas de Medellín, era todo un paseo, venir o ir, o sea, yo llegaba verde como un sapo de vomitar todas las 8 horas del camino, nos teníamos que bajar. Llegamos a Yolombó, pero no nos bajábamos, seguíamos en el buses que iban para Segovia, para Vegachí, para Yalí, y no sé, hora más o 2 horas más, nos bajamos en una parte que se llama La Proveedora y de ahí a caminar hasta este corregimiento. Entonces, por ejemplo, un viaje de esos era viajar con prostitutas porque las mandaban desde Medellín a cambiarlas cada 8 días y yo de muy jovencita y niña escuchaba las historias de las prostitutas. Fulanito quiere sacarme de esta vida y yo le dije que sí, pero yo le voy a recibir la plata y que va, esto es muy bueno. Y yo escuchaba historias de mineros, de la gente que viajaba de estos lugares hacia allá. Entonces Yolombó, pues como el municipio que la gente conoce, yo ahí viví solo para hacer 10º y 11, porque mi primaria y hasta 9º la viví en el corregimiento. Y en este corregimiento, que también es una montañita alta, con un parque muy bonito, era un lugar muy, pues floresta, entonces con muchos árboles, con muchas frutas, con muchas minas y con muchas trapiches de panela. Entonces es un pueblo que huele a dulce, uno todo el tiempo huele panela y uno todo el tiempo huele boñiga de caballo, porque de esos mismos trapiches salían los caballos cargados de panela, los parqueaban ahí en la placita y pues el piso se volvía nada de la boñiga. Entonces huele a eso, huele a café, había mucho café, aguacate, y digamos que Marcela a los 8 años pues le encantaba irse para las fincas de los amigos. Yo vivía en el pueblo, una casita campesina, también con una cañada, también con árboles de aguacates, de guamas. Nosotros en la casa teníamos plantas, pero también criábamos gallinas, criábamos conejos. Mi papá sembraba coles y yo era la encargada de espantar las mariposas blancas para que no pusieran huevos. Pero mis amigos vivían más adentro, más en el campo, y a mí eso me encantaba. Entonces yo me iba a caballo o a pie con ellos a bañarnos al río, a mirar cómo hacían la panela o a hacer con ellos blanqueado, conejo, todo eso que salía de el mismo melado de la caña. Entonces Marcela era una niña que tuvo botas pantaneras toda la vida, usaba de niña a 8 años un sombrero o una gorra, que mantenía llena de raspones porque me caía por todo lado y que siempre estaba buscando aventuras. O sea, y no me crié con teléfonos, obviamente, no me crié con televisor, entonces digamos que las aventuras de uno siempre eran en el campo. ¿Había radiecito de pronto? Había algunos televisores en unas que otras casas, entonces la gente iba a ver de pronto algo en la casa vecina, pero a veces mejor desistían porque tenían de estas antenas que había que girar y girar, no, más a la derecha, no, más a la izquierda, yo mejor me voy a jugar al campo. Entonces no había mucho de eso, no había mucho como de tecnología de esa manera, no habían carros, no habían motos, había unos chiveros que los llevan a uno a los pueblitos
los fines de semana, o una chiva que llegaba cargada de gente cada 15 días, entonces era la fiesta salir a ver quién llegó de Medellín, qué traídos llevaron, y luego ya se iba cargada de panela para Medellín, entonces eran otras dinámicas. Marcela, la iglesia siempre ha cumplido como el templo, el parquecito, como un lugar central en las dinámicas del paisaje cultural de nuestros municipios. ¿Cómo es esa experiencia de las noticias, la comunicación, las cosas que desde ese momento central, ese lugar, se contaban? ¿Había un noticiero, algo así? ¿Qué pues había? La iglesia era fundamental, o sea, ya los cargos eran los docentes, digamos como los empleados del Estado, que siempre eran como autoridad. Hubo hasta un tiempo un inspector de policía, pero eso pues cuando se acabaron también se fue. Pero el sacerdote siempre fue muy importante. Hubo uno que marcaba la historia del pueblo, que era un señor italiano, que creo que combatió en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, o sea que tenía un carácter, fue militar, el padre Schiona, y todo el mundo hacía caso y le teníamos miedo. Ir a la misa era muy, o sea, yo no podría ir así. Me hubiera dicho directamente, usted es una puta, se sale acá. Sí, el tipo era, y tenía escopeta. Y yo en este libro hablo un poco del padre Schiona, porque se entra una marrana de una vecina a comerse un cultivo que él tenía, creo que de coles, y él le advirtió mucho a la señora, saque la que se me está metiendo, y la señora le gustan sus animalitos libres, y el cura una vez no aguantó, cogió escopeta y mató a la marrana. Pero era pues la autoridad. Con el tema de las noticias era muy particular porque pues no había teléfono, sino una central telefónica que tenía 2 cabinitas muy chiquiticas, como un baño de esos muy pequeñitos que uno casi que está de pie, y había un megáfono en la iglesia, y en ese megáfono anunciaban las llamadas o a veces otras cosas. Entonces, William, que salgas a la proveedora por el mercado. Entonces todos sabíamos que William había mercado. O doña Fabiola, que espere llamada a las 3 de la tarde de don Gustavo, y uno ve, don Gustavo no está en el pueblo, se salió a Medellín o a Yolombó, y uno siempre empezaba a especular. O cuando se hacían sancochos colectivos, se anunciaba quiénes daban gracias a don Ricardo, que mandó 1 libra de papas, gracias a doña Liria por su no sé, su aporte de cilantro. Entonces era, digamos, uno construía historias todo el tiempo por ese megáfono que anunciaba un montón de situaciones. O hoy a las 3 de la tarde es el funeral de doña Magola. O ese tipo de cosas siempre estaban ahí presentes en la oralidad del pueblo. Estamos en el Rush Literario, Marcela, haciendo la paloma número 1, que ya fue el patio, la casa. Ya incluso le pusimos un mensajito a la paloma número 2, que es la paloma de los amigos, de los vecinos que acompañaron ese paisaje interior. Vamos para la paloma número 3, que tiene que ver con la oralidad. Uno disfruta mucho tu lectura porque uno siente la gente de campo, uno siente la vida natural. Me encanta el Ave María, pues, me encanta el juego que haces con las onomatopeyas, con el sonido de las palabras. Ahora que estás hablando de la comunicación, de las noticias, de ese megáfono, creo que eso te educó el oído. Hablemos mucho, todo lo que quieras, sobre lo que nos dicen las palomas mensajeras que te comunicaron la belleza, la infancia, la imaginación. Mandemos mensajes con estas palomas que están en este hermoso libro. A mediodía llovían pájaros. Estas palomas criadas, protegidas por el abuelo, por el tío, por el hombre palomo, nos llevan mensajes a ese mundo de la infancia, de los amigos. Ahora, la paloma oído. ¿Cómo educaste el oído? La oralidad. Para mí crecer en este pueblo donde no había, digamos, como otras detonantes como lo hay ahora, porque yo creo que ahorita estamos en un mundo muy del ruido que no nos deja pensar y oír al otro. Eso me ayudó mucho. O sea, tengo una mamá que tiene 15 hermanos. O sea, mi abuela tuvo 16 hijos, entonces mi papá tenía una biblioteca de historia, de filosofía, de literatura, de sus libros de texto con los que daba sus clases de sociales.
pero una mamá que tenía historias de 15 hermanos, entonces que al tío Albeiro se le apareció el diablo por no querer hacer el rosario allá en Támesis, que la tía Noemi esto, que la tía Amparo eso, entonces estaba el señor que les decía ahorita, que nos contaba historias del pueblo y de Cosiaca y demás, pero una mamá que nos contaba y nos cantaba, nos acostábamos los 4 en la cama matrimonial, ella a cantar y a contarnos historias, entonces eso fue fundamental. Pero uno salía al parque, pero uno iba a una finca y siempre había gente contando historias, ¿cierto? Que las brujas se aparecían en bolas de fuego en los techos, que aquí lo cuento un poco. Yo llegué a ver a las brujas, la gente no me cree y de pronto no me va a creer, pero es en serio. Yo veía unas pelotas así de fuego, que una vez me pasó una por yo de 15 años o menos, me pasó por acá y se fue, yo la vi que se fue hacia una vereda, nos íbamos a una finca que quedaba muy alta y abajo un trapiche de panela donde habían, no sé, 30 empleados, solo hombres que madrugaban a seguir cortando caña o lo que fuera, y veíamos con las amiguitas, ay, ahí van las brujas, porque veíamos las bolas que aterrizaban en el techo y, o sea, nos encendía el techo. Al otro día había un amigo que, ay, ahí llegaron esas hijuetantas a molestar, vea cómo me dejaron. Me acuerdo mucho de uno de ellos, que le decimos el Cabo. Allá todo el mundo tiene apodos. Yo hay gente, y que son nombres que uso en los libros, hay gente que yo no le conozco el nombre. Ay, ¿cómo así? Pelimuñeca, el asfixiado, o sea, uno solo sabe sobrenombres. Entonces, al Cabo, este chico siempre lo perseguían las brujas. Y él una vez decidió guardar allá le dicen peinilla, un machete bajo de la almohada, y él al otro día nos contó que sintió la presencia que quedó en el techo, bajó, y él mandó el machete, y dice, yo corté el aire. Y al otro día caminando por la vereda vio a una señora que nosotros ya teníamos, porque uno dice fulanita es bruja, peranita es bruja, a ella también, y cuando lo vio se escondió y tenía el brazo cortado. Y dice, sí ve que sí era hijo de tantas. Entonces digamos que uno iba a las veredas y escuchabas eso, pero uno hablaba con otras familias y de mineros, por ejemplo, y te hablaban de los duendes que avisaban de cuando se iba a derrumbar la mina o de cuando iban a encontrar la veta de oro. Oralidad por todo lado, el megáfono siempre había, o tinteando en el parque, mi mamá tinteaba y ella siempre me dejaba un cunchito yo creo que por eso amo el café, porque desde muy niña yo le decía, mami, un poquito, y me dejaba un pedacito. El señor que vendía el tinto mantenía descalzo, atendía descalzo, muy bien vestido, pero atendía descalzo. Y siempre uno estaba en función de que se contaban de los unos y de los otros, que a fulanito lo picó una culebra, que peranito le pasó algo en el río. Siempre estaba educando el oído, y creo que eso fue fundamental, y que hago mucho ahora en Medellín, escuchar al otro o estar atenta a lo que, si estoy haciendo filas, están contando los de atrás, o si espero en un café a alguien, que se están diciendo los de al lado, y creo que eso fue el entrenamiento inconsciente que tuve en esa niñez. Y creo que viene eso, Marce, que decís con el fomento a la lectura, ¿cierto? Con la lectura en voz alta. Siento que tus libros hay que leerlos en voz alta. No creo, esta lectura en silencio, creo que va en contravía de esa oralidad de la que estás hablando, el paisaje oral, las palomas que conversan, los sapos que conversan en tu escritura, el viento que también dice canciones y dice memoria, los ruiseñores, las alas, las mariposas que hay ahí, que son mujeres, que tienen voz, que han hablado mucho, pero no las hemos querido escuchar. Todo resuena, o sea, todo suena en tu obra, y creo que todo el tiempo hay que saber escucharlas, pero leyendo en voz alta. Hablemos de eso, de la escuela de la lectura en voz alta, de la oralidad tuya, porque has ayudado también al oído, a los aprendizajes, las palomas y los sapos que conversan para otros. Claro, ahí el oído y los amigos que hablábamos ahorita, que no lo nombré, precisamente está escuchar la naturaleza y los animales. Entonces, por ejemplo, se respiraron los sapos, tiene que ver también con que al lado de mi casa había un estanque y se entraban los sapos a mi casa. Entonces, nosotros no teníamos baño dentro de la casa, como muchas de estas casas campesinas, sino que dormíamos con una bacenilla bajo de la cama, porque si uno quería orinar, a uno le daba miedo salir, y había una cañada.
Y hubo un tiempo en que mi mamá nos dijo, ustedes ya están muy grandecitas. No, uno aquí acostándose y eso oliendo a berrinche toda la noche. No, ya están grandecitas, salgan. Y uno salía con miedo. Y uno iba al baño y había 1, 2 sapos, 3 sapos, entonces le tocaba a uno estar atento. Y yo chiquita siempre creía que se estaban escondiendo de la lluvia, del frío, de ahí viene un poquito esta historia, pero nunca les tenía miedo. La gente decía, no los moleste que te tiran leche y esa leche quema. Y yo siempre era la encargada, mi hermanita era muy miedosa, pero yo sacaba las culebras, yo sacaba los sapos, las arañas, todos los animales que del campo entraban. Los pájaros igual, las aves de allá, Yolombó tiene unas especies muy particulares y muy bellas, y yo siempre tenía el ojo muy afilado también para detectarlos. Creo que aprendí a oír no solo al chancero, a mi mamá y sus historias, sino también esos otros sonidos de la naturaleza que me traían cosas. Aquí, por ejemplo, aparece el sinfín, que es un ave que cantaba mucho allá y anunciaba la muerte. ¿Cómo más o menos, perdón que te interrumpa, cómo más o menos cantaba el sinfín, recordás? Es que canta algo como así, como decir sin fin, sin fin, sin fin. Entonces uno siempre decía, alguien va a morir, alguien va a morir. Y había muchos de esos agüeros que uno siempre estaba como atento. O por ejemplo aquí en este libro de crónicas, la que cierra el libro, que además ella tiene Alzheimer, tiene 90 años, pero fue la partera más importante del pueblo, ella decía, que fue la que le dio el título al libro y tal vez ni lo sabrá o no lo recordará, ella decía, a mí no me gustaba que cantara el ruiseñor porque anunciaba la lluvia y eso hacía que fuera muy difícil irme 3 horas, 4 horas a un lugar donde una mujer va a parir y de pronto mientras yo llego se complica porque se atranca la mula en el lodazal o yo también. Entonces digamos que todo ese tema de la naturaleza la aprendí a oír. El viento, en Viento Llegó Tarde es muy importante porque es un viento narrador, un viento que cuenta historias, un viento que reproduce, que no le gusta solo tirar sombreros, levantar faldas, sino estar atento a lo que se cuenta el otro para luego él contarlo. Es un viento contador. Creo que eso me lleva a cuando ya me vengo para Medellín, a los 16 años, bueno, este pueblo tan bonito que ustedes están escuchando, se vuelve muy difícil vivir allá. Ya no podemos ir al río, ya no podemos salir a las 6 de la tarde porque hay toques de queda. Hay un momento en que empieza a haber mucha presencia de guerrilla. Más o menos, yo recuerdo que llegaban algunas veces y que mi mamá y mi papá nos decían, si ellos llegan, ustedes escóndanse a la casa que puedan, saqueaban tiendas y se iban. Cuando yo ya tengo más o menos 15, 16 años, llega una base paramilitar. Y llega una base paramilitar con la orden de que nos maten a todos porque somos un pueblo guerrillero. Exacto. Y se vuelve la época más difícil porque ayer me preguntaban justamente sobre cómo me había sido mi adolescencia y mis luchas como adolescente fueron muy distintas. Fue protegerme, fue que no me reclutaran, que no me violaran. Yo estaba planeando todo el tiempo con mi hermanita, si llegaban por nosotros, ¿dónde nos escondíamos? En el gallinero, lo que pasa en estos olivos, en el gallinero, en el tanque de agua lluvia. Éramos de 15, 16 años, o sea, y conocí niñas que se fueron para estos grupos y hasta el sol de hoy no hemos vuelto a saber de ellas, muertas o desaparecidas, ni idea. Aprendiste a esconderte. Entonces, con tu hermano. A planear qué hacer. Y era una incertidumbre. Yo le decía a mi papá, papi, ¿pero qué hago? Yo salía y un tipo de estos me decía, flaca creída, porque no lo saludaba. Y yo decía, o lo saludo y es malo, o no lo saludo y también. O como yo siempre era la que hacía los mandados, salía a la tienda y había gente amarrada en los árboles. O a las 6 de la tarde que uno ya no podía salir cuando uno quería estar con los amigos en el parque, con el noviecito, porque es la época en la que uno empieza a explorar esos amores. No se podía. Y uno escuchaba que llegaban ya carros, no las chivas, sino carros con gente para torturar en un bosque alto, que luego se vuelve el bosque azul. En a mediodía llovían pájaros. Entonces eso se volvió pues como muy complicado. Cuando ya nos venimos para Medellín, huyendo del conflicto, pues nos venimos mi mamá, mi hermanita y yo, porque mi papá tenía que quedarse en el colegio. Decido presentarme a la Universidad de Antioquia, primero a medicina y no pasé. Y por fortuna, porque ya estoy ahí, pero desde otro lugar que me parece más bello. Y me presenté a bibliotecología. Yo dije, esa carrera nunca la había escuchado, pero suena bonito. Yo además escribía desde chiquita, escribía cartas, le escribía poemas a mis amiguitas que me encargaban para sus novios.
se van a enterar apenas con esto que yo era la que lo escribía y no Tatiana, no Javeidi, no Milena. Y yo dije, eso debe ser rico, debe ser fácil, y me enamoré de las bibliotecas, me enamoré de la promoción de la lectura. Creo que me conozco mucho de este departamento y de esta ciudad por ir precisamente a muchos sitios a hacer lecturas en voz alta, a promocionar la literatura colombiana, y creo que eso es volver a esa oralidad. Y fue ahí cuando yo dije, pero si yo también tengo muchas historias parecidas. Cuando leía a Marina Colasanti, cuando leía a Irene Vasco en las bibliotecas y veía todo eso que traducían de la infancia, yo decía, ¿y mi infancia? Carajo, mi infancia en el campo, esa infancia bonita, esa infancia en las fincas, esa infancia en la guerra, esa infancia con miedo, ¿cómo no la voy a narrar? Y nace primero Mira lo que trajo el mar, después Se respiraron los sapos, que la escribo luego de que mi papá muere, que fue un asunto también de catarsis o terapéutica, y ahí arranca el camino, pues como queriendo hacer literatura. O sea que también eres una mensajera de Ruiseñor, de alguna manera ayudas también a parir historias, acompañas búsquedas, hay algo sanador también, y creo que acá recibimos el mensaje. ¿Quién sabe si eso es turuleta, cuchufleta? Les contamos que acaba de pasar una paloma, también eres una mensajera. O sea, escuchaste en la infancia, entonces diríamos que eres la paloma escuchadora. Después, la paloma que se esconde, que tiene que enjaularse para que no se la lleven. Luego eres la paloma que busca refugio aquí en Medellín con tu hermana, pero luego te conviertes también en la mensajera para otros en bibliotecología, con la lectura en voz alta. Y quiero que le hagamos, o sea, tener un escritor, una escritora que haga fomento a la lectura es como el regalo más grande, Marce, porque de cierta manera, pues, escribir las historias es un trabajo bellísimo, pero aprender a acercarlas y tener el oído para escuchar a los otros, eso no siempre lo vive el escritor que está, digamos, en su laboratorio personal de textos. O sea, ¿cómo vives esa relación entre haberlas vivido, escribirlas, contarlas, tener a los lectores muy cerca, ir cultivando lectores y especialmente lectoras, y escuchar las historias de las mujeres que no hemos querido escuchar culturalmente? Ese mundo, ¿cómo lo mueves? De tantas cosas. Son muchas cosas, pero creo en eso que estás diciendo, y es que yo soy una mensajera, y yo me pongo a analizar aquí en esta tertulia sobre cómo en la mayoría de los libros hay alguien que transmite ese mensaje. Viento es alguien que se encarga de eso, que Viento aquí no es el viento llegó tarde, es Viento, es como si dijera Marcela llegó tarde, William Rush llegó tarde, no es Viento. En A medida llovían pájaros hay algo que yo nombro que es la tinta invisible, y cómo los niños logran enviar mensajes para decir estamos en peligro. Se respiraron los sapos, están los globos como el camino para mandar mensajes, ¿cierto? Para mandar algo. Y llenar la casa de globos. Sí, y aquí pues las mensajeras, que está la naturaleza, están las hierbas, están las mujeres. Los objetos que trae el mar. Creo que en todos está eso, y que no es una causalidad. No. O sea, soy bibliotecóloga, soy promotora de lectura, pero también trabajo hace muchos años en una facultad de medicina, que la gente me dice, usted con su formación, ¿qué hace en una facultad de medicina? Hice una maestría en educación en salud, y creo que ahí me ha servido mucho pensar el lugar de la infancia, la maduración lectora, todo el tema de la niñez, pero también el tema de las mujeres. Es ahí cuando llego precisamente a encontrarme que en la historia colombiana falta mucho, yo creo que en el mundo, del papel de nosotras, porque se nos limitó al espacio íntimo, al espacio doméstico, y yo creo que eso es fundamental, justamente por lo que nos juzgan, eso es de donde sale lo demás. Entonces ahí cuando llego a hacer este legado de Alas, que es una investigación sobre las primeras médicas de la Universidad de Antioquia, cuando solo podían estudiar medicina hombres, y se nos negaba la participación por ser mujeres, por tener útero, por menstruar, y después de ese busco a estas otras mujeres que son parteras y yerbateras, son de las mismas edades las protagonistas de los dos libros,
pero esta es la lucha en lo académico y esta es la lucha Claro. en lo rural, en el machismo, en lo doméstico. Pero fue precisamente cuando, digamos, mi oficio como bibliotecóloga me pongo a buscar en el estado del arte en Colombia qué se ha publicado de las mujeres y la sanación, y me doy cuenta de que no hay. Y me doy la tarea de hacerles un homenaje, de darle voz a esas mujeres que han hecho tanto por la salud, por la crianza, por la maternidad, por entender la naturaleza al servicio de mil cosas, de lo espiritual, y aparecen estos dos libros. Entonces ahí se empezó a mezclar el tema de la literatura infantil con el tema de la medicina, que es donde estoy hace ya casi una década trabajando biblioterapia, trabajando con los estudiantes de medicina, cómo ellos pueden escribir para ellos mismos narrar sus tragedias. Dígame, un médico que hace con un paciente que se le muere, ¿cierto? Con alguien que no salió bien de un tratamiento, pero cómo ellos también pueden proponer la escritura y la lectura como terapia o como compañía, porque no le vamos a quitar la gripa a nadie leyéndole un poema, no le vamos a curar el cáncer leyéndole un fragmento de una novela, pero sí lo puedo acompañar, o él puede encontrar, porque yo creo que la lectura y la escritura son espejos. Uno puede decir, uy, yo no estoy solo, a mí me pasa lo mismo, o pueden ser ventanas o puertas, y uno puede decir, uy, qué rico, ve, yo siempre he sido una niña de ciudad y nunca había pensado qué hacen las mujeres campesinas, y tienes otra vida, o yo nunca he vivido el conflicto armado, y me meto en a mediodía, llovían pájaros, o pueden leer, yo no había pensado nada de salud mental, y leen a Piedad Bonet con Lo que no tiene nombre. O sea, creo que tiene muchos fines, además de entretener, la literatura escrita, leída, contada, cantada, digamos, como en esto, para mí como escritora, como lectora, como docente. O sea que ser médica, ser médico, es también ser un mensajero, un promotor de lectura de la vida, de lectura de los contextos. Creo que lo que estás haciendo es el mundo con el que creciste, las palomas, los sapos, las gallinas, los mangos, todo eso que te enriqueció, lo llevaste a la escritura con la promoción de lectura, y ahora en la Facultad de Medicina, esto es un regalo porque es reencontrarse con lo que somos, y pareciera que la ciencia es muy seria y no tiene mucho que ver con lo que somos. Yo creo que lo que recuerda tu escritura, Marcela, es que tenemos que escribir de lo que somos. Sí, y yo creo que cada uno somos un libro, un libro humano, y que eso hay que reconocerlo, pues la profesión que sea. Y digamos que en medicina me interesa mucho que los chicos se vuelvan promotores de lectura, promotores de escritura, pero que además reconozcan en el paciente su historia particular y lo sepan acompañar. Entonces ellos casi que salen formados como promotores de lectura, sabiendo de poesía, sabiendo de literatura colombiana. Yo me enfoco mucho en lo colombiano porque siento que la manera de leer el territorio, nuestro país, sea ficción o no ficción, pero es leer todo parte de la realidad. Y creo que es un ejercicio muy interesante para ellos, que le pueden ofrecer al paciente, como decía ahorita, y a sí mismos, que ellos se vuelvan esos mensajeros que no receten solo penicilina, sino cuenticilina, o no ibuprofeno, sino libroprofeno. Creo que también es bonito esas compañías de la palabra en momentos de soledad, en momentos de dolor, en momentos de angustia, que la literatura esté presente en centros hospitalarios como en todos los lugares de la ciudad y no ciudad. Me parece fundamental, y que es una tarea que tenemos que avivar con más juicio. Y estamos en el Rush Literario haciendo un recetario de palomas. Vamos a hacer un recetario de palomas. Te invito, Marce, a que hagamos un ejercicio, y es recetarle palomas a ciertas personas de tu vida. Al final de A mediodía llovían pájaros, que es una metáfora muy intensa, porque el cielo se llena de palomas que el abuelo libera con la intención de comunicarse al comienzo, y luego es la salvación, ¿cierto?, de la comunidad de cierta manera, pero también son los que caen, ¿cierto? La metáfora de los que mueren, de los que son asesinados por este grupo armado que llega a la población. Pero yo quiero que le demos la parte vital que tiene el libro, porque también hay palomas que nos devuelven la esperanza, ¿cierto? Recetemos. Por ejemplo, aquí tienes un listado y me encantaría dos cosas. Uno, que hablemos de la edición del libro, de las ilustraciones y del apoyo científico que tiene el libro. Siempre
los libros de Marcela tienen familia. O sea, en cada libro pues ya vemos lo que hay ahí, sapos, palomas, gallinas, pero están los vecinos, los amigos, los familiares, la naturaleza. La naturaleza de los libros. Por ejemplo, en este libro, ¿quiénes participan, Marce? Para que le hagamos un homenaje a todos. Sí. Y mandémosle, no sé, de pronto a alguien, un ave de las que hay acá. Te escoges unas 3 personas a las que le mandarías. ¿Y cuál sería la de Marcela? ¿Cuál sería la paloma? ¿Listo? Me parece interesante este ejercicio porque todos mis libros siempre están acompañados de alguien que sabe de un tema. A medida que llovían pájaros sí es una metáfora, pero nació de una anécdota real. Y es que este grupo, cuando se instala en el pueblo, bueno, hay un momento en que hay un tiroteo gigante y dice, mataron a todo el pueblo. Pucha, estábamos todos en la casa por fortuna, pero cuando pudimos salir, preguntamos qué pasó, porque todos los días había alguien muerto, y era que el grupo estaba disparando al cielo, matando gallinazos, pero el gallinazo aparece aquí porque me gusta hacerle un homenaje a un ave que desdeñamos, que la nombramos fea, pero que es un ave muy importante para nuestro ecosistema, que si se lo piensan, ella no mata para comer, ella consume cuando ya está muerto por otra razón. Y pues fue muy doloroso saber que esta gente estaba, practicando puntería, disparando al cielo. De ahí nace el título. Todos los libros, pues me voy a centrar en este, siempre me acompaña de alguien que sepa. Entonces aquí es un libro que habla de las aves porque quería hacerle homenaje también a la naturaleza como víctima del conflicto armado. Las aves mueren por impactos, por eso se hace siempre campañas de la pólvora no, los pájaros se infartan con solo el sonido. Detona una pólvora o detona un disparo y caen infartadas. Que no sé si han visto los informes luego de la alborada, eso es desastroso. Pues cuando hay lugares de conflicto, hay muchas muertes de animales, o si talan árboles para armar sus tiendas de campaña también, pues porque un árbol es el lugar de 1000 cosas para distintos animales. Entonces empezó a aparecer como ese recurso de las aves como metáfora, pero también real. Y empiezo a asesorarme con Luis Camil, que es un biólogo que trabaja en el Parque Explora, para que fuera pájaro colombiano. Somos el país número 1 con más aves en el mundo, y tenían que servirme a un pueblo caliente, que era donde había ambientado pues a la novela, y empecé a hacer pues como ese trabajo de depurar, pero que me sirviera como mensajeros, porque hay una señora clave aquí que es Mamá Carmen, que lee el futuro con los cantos y los vuelos de las aves, que es como una burujita. Entonces aparece como toda su compañía. Es muy colorido, cada capítulo empieza pues como con vea, nos está hablando el gallinazo hoy. Siempre arranca con una información científica que la escribí yo, que la investigué luego, el biólogo lo precisó. Y parece un poema en prosa también cuando lo haces. Sí, y es muy colorido porque digamos que la novela se llena de tragedia y decíamos, no vamos a mostrar aves muertas, vamos a mostrar aves vivas para que sea también un mensaje de esperanza de que a pesar de que en Colombia no superamos la tragedia o de las guerras, pasamos de una a otra o es la misma, siempre haya color y siempre haya vuelo. Entonces, por eso se decidió con Alejandra Estrada, que es la ilustradora, con Babel, María Osorio, que es la editora, que fuera muy colorido en esa imagen. No representar ningún personaje porque ya son muy gráficos en la descripción que yo hago, en la narrativa que yo hago, y esa es pues como la participación en este libro de Luis Camil como biólogo y de Alejandra Estrada como ilustradora. Bueno, a quienes se sientan como que son muy chiquiticos, pues les recomiendo el tinamú chico. Dice, el tinamú chico, gallinita de monte, es un ave que no vuela, como sus parientes gigantes, las avestruces. Es regordeta y tiene un plumaje de color marrón, con una sombra gris en la cabeza. Su cuello es parduzco, con la garganta blanquecina y su vientre es color canela brillante. Se alimenta de semillas, bayas, insectos y a veces de ranas pequeñas. Es tímida, solitaria y reservada. En raras ocasiones se ve por ahí, excepto cuando cruza un sendero o terreno despejado. Parte de su nombre científico significa oculto, es decir, no le gusta que la vean. Entonces, si sos muy tímido, no te gusta que te vean, seguramente te vas a identificar con el tinamú chico. Y vamos a recetar otro, ¿cierto? ¿A quién le recetarías uno
de los del final. De los del final. Claro, porque yo siento también que la elección de la ave tiene que ver también con la evolución de la historia, Sí, de lo que va pasando, tal vez. No lo veo ingenuo de poner cualquier ave, sino que hay una conexión con lo que está sucediendo en el mundo de estos personajes, y especialmente de los niños, ¿cierto? Es conmovedor, muy conmovedor este libro. entonces creo que para quienes quieran saber, que son muchos, qué va a venir en el futuro, que es la pregunta de la infancia, y para dónde vamos con todo lo político y social, pues les recetaría una gallina, que es fundamental en esta novela. O sea, yo cuando tenga una finca voy a tener 4 gallinas: Alba, Doralba, Rosalba y Maribelita, que lee el futuro. Maribelita es muy importante. Es muy importante. Dice: esta ave tiene un pico corto y curvado, alas cortas, abundantes y patas robustas. Es capaz de aprender conductas y trucos basados en experiencias de otras. Es un excelente animal de compañía, pues no es agresivo. Suele consumir cualquier tipo de alimento, sin ninguna complicación, desde vegetales e insectos pequeños hasta despojos de comida, ratones y peces. Gracias a que el gallo y la gallina tienen la capacidad innata de anunciar el alba y a la postura de los huevos, los ancestros humanos vieron en las aves, en las gallinas, la posibilidad de profetizar el futuro. Seguro no van a querer comer sancocho de gallina o pollito asado, pero es un ave muy interesante. Bueno, en el Rush Literario encontramos también sorpresas. No quiero despedir el viaje por este mediodía sin, en la página creo que 86, yo me la guardé, me llevé este encuentro. Sí. Creo que empecé a llorar, Marce, porque sentí que estaba vivo, que yo estaba ahí, que era un regalo, que era un milagro. ¿Por qué aparece esta plumita? Creo que era como en la página 100, ya no recuerdo bien. Un oráculo para vos. No sé si esa página te dijo algo. Sí. Mira, que hay algo, y es cómo la pluma es protectora. Me gustaría que hicieras una lectura acá en voz alta, como promotora de lectura, como otra mensajera del Ruiseñor con la voz. Mamá Carmen se quedó mirando a Efe y le indicó con la cabeza que se acercara más a ella. Luego extendió la mano y una reinita trepadora bajó a comer. Veamos, niño. Tu tiempo en este pueblo no será para nada fácil. Tendrás problemas. Es posible que los superes, dijo y lo miró a los ojos. Él vio que sus ojos eran grises como el color de los yarumos. Por un momento pensó que de ellos iban a salir hormigas. La mujer sacó de su mochila una pluma de un zorzal buchipecoso y se la entregó. Esta pluma te protegerá. Eliezer sacó otra pluma del bolsillo de su pantalón y los dos la elevaron al cielo. Que el cielo nos cuide, dijo la anciana. Que el cielo nos cuide, repitieron Eliezer y Efe. Que el cielo nos cuide. Que el cielo nos cuide. Siempre. Y en tus historias siempre el cielo es importante. Y eso como que hace que uno como lector pues sube la mirada. Siempre estamos leyendo el texto, estamos tratando de que no nos caigan esos pájaros, y miramos también, está vivo. Parece que la guerra nunca se fue, y queda muy claro en tu libro. El mediodía llovían pájaros, uno siente que estamos en la guerra. Incluso los personajes dicen, volvió la guerra, como si estuvieran otra vez acá. Yo quiero que hablemos también de Se resfriaron los sapos, porque así como las palomas, los sapos también croan y están contando historias. Vamos rápidamente viendo esas metáforas que están en los libros, para que miremos que todo lo agrupas como en una especie de categoría simbólica: palomas, pájaros, aves, sapos, ¿cierto? Ruiseñor, el mar, los niños, ¿cierto? Marce, ¿qué pasa con los sapos? ¿Por qué son tan importantes? Porque yo creo que esta niña, el personaje femenino, me parece que la niña revitaliza el mundo de todos los demás. Cuéntanos
cómo llegaste a los sapos y cómo se busca un papá, tal vez con el croar de las ranas. Los que estamos buscando al padre en la literatura, en la vida, nos gustaría mucho que nos contaras cómo es esa búsqueda. Mi papá murió en el 2009 y esta novela yo la escribo más o menos en el 2012, en la que no pongo un papá profesor, sino que decido como recurso irme a esos recuerdos de la floresta de Yolombó y poner que fuera minero, porque pues tenía muy cercanas las historias de las minas que se derrumban. Y ahorita contaba que al lado de mi casa habían sapos y que yo pensaba de niña que se escondían. Entonces yo soy muy abril, yo soy súper alérgica, yo creo que sirvo más para detectar la contaminación de la ciudad. Cuando está muy mal, me pican los ojos, me pica la nariz, o sea, soy súper alérgica, soy muy abril y era la que pensaba de los sapos se estaban escondiendo. Y es un recurso que utilizo para hablar precisamente de esa fantasía o imaginación que a veces estamos perdiendo. A veces los niños le decimos, están jugando, ven un amigo imaginario y dicen, qué bobada, deja eso, y creo que eso es fundamental. Por eso construyo un conflicto entre ella y su hermano Otoniel, que ya está más grandecito, que tiene el pensamiento más concreto, no tan mágico como su hermanita, y ahí pues como un conflicto que quiero trazar, adicional a que el papá quede atrapado en una mina. Entonces es un libro en el que exploro muchos temas, la minería, el conflicto entre un hermanito mayor y una pequeñita, la búsqueda, porque la novela se va intercalando, y los sapos se vuelven una metáfora también de la fantasía, porque la niña dice, se van a resfriar, démosle sacos a los sapos y ruanas a las ranas, el hermanito se burla, pero el papá, muy consciente de fomentar la imaginación, le sigue la corriente todo el tiempo. Entonces de ahí viene esa historia, básicamente fue un homenaje, pues como una manera de hacer catarsis o de hablar lo que significa para los que hemos perdido al papá, qué significa. También había muerto una amiga, está dedicada también a Elizabeth, una amiga bibliotecóloga que murió de lupus, y también Adriana, una librera aquí en Medellín, de las primeras que empezó a traer literatura infantil a la ciudad, que era Simsalabim. Entonces creo que también es eso, pensar en la gente que se nos ha ido de muchas maneras, y los globos son fundamentales también como metáfora de conexión con ellos que se fueron. En el Rush Literario estamos con Marcela Aguiral haciendo la defensa de la infancia. Sapos, palomas, globos que nos dicen que hay una protección espiritual cuando nos mantenemos en esas historias, cuando dejamos que nos habiten, que la casa se llene de globos, de 500 globos. Como se nos va llegando el momento de seguir con la protección espiritual de la literatura, pero ya en otros ambientes, en otros momentos, me encantaría, Marce, que nos dé la lectura del encuentro de Otoniel con el padre, para quienes soñamos algún día tocar al padre en alguna dimensión espiritual, al menos en palabras, en nuestros cuentos, novelas o poemas, pero tocar al padre. Creo que Otto va a tocar al padre, y en nombre de todos aquellos que soñamos otra vez o por primera vez tocar al padre, Marcela, gracias por hacer esta lectura. El señor Regordete, que había dirigido la búsqueda, se me acercó. Se quitó su casco de excavador, arrugó la frente. Después de unos segundos murmuró, lo siento, muchacho. Escuché que alguien dijo que los habían encontrado todos en la madrugada, incluyendo a papá, ningún sobreviviente, que el techo se había hundido en las galerías y había caído sobre ellos. Luego hubo un silencio y entonces miré al hombre, no dije nada. Caminé despacio hacia donde estaban los cuerpos rescatados. El señor Regordete me siguió, sentí su sombra redonda detrás de mí. La gente se tragaba las lágrimas. Nadie podía creer en el pueblo que todos estuvieran muertos. Yo tampoco. Seguía sin poder creer que papá se había ido al cielo, como lo dijo Abril desde el primer día. Pensé que tal vez las estrellas de la noche anterior eran sus ojos grisáceos que me miraban. Me había mirado papá desde el cielo. ¡Qué tragedia!, dijo una voz de mujer. Se quedó tan huérfano, tan joven, dijo otra voz. Desde lejos vi a mamá. Estaba sentada y acunaba entre sus brazos un cuerpo que era más grande que ella. Lo besaba en la frente. Era papá.
Yo estaba extenuado y confuso. Todo ocurría otra vez precipitadamente como en una pesadilla. Me sentía mareado y con náuseas. Quería llorar, gritar, golpear. El señor Regordeta debió notar mi angustia porque permaneció en silencio mirándome. También debió notar las lágrimas en mis ojos y el temblor en mis manos. La visión de papá muerto me daba vueltas en la cabeza y luego en el estómago. Creí que iba a desmayarme otra vez. Llegué hasta donde mamá estaba abrazando a papá. Lo decepcioné, ¿cierto? Le pregunté a papá. Él no me respondió, por supuesto. Decime que no. Mamá me miró y entonces dijo: claro que no, Otto. Hiciste lo que pudiste. Lo has hecho sentir orgulloso. Estamos en el Rush Literario haciendo sentir orgullosos a todos los que convivimos en esta familia, porque los lectores también estamos acá. Ahora me siento parte de tu familia en este patio, en estas historias que nos compartís, donde hay una armonía entre la violencia, el conflicto, la tensión y la belleza, la poesía. Quienes quieran leer literatura infantil y juvenil para aprender a defender la belleza de la infancia, a no querer ser grandes, a mantenernos espiritualmente en el territorio de la niña o el niño que come un mango y se le derrama por la boca, con sal, pintón o maduro, pero que podamos decir que tenemos vida interior, con las historias, con nuestro paisaje interior. Volvamos otra vez al oído, a escuchar a los demás, como Marce nos lo propone en sus libros. Volvamos a contar historias de abuelas, de hermanas, de tías, de vecinas. Yo creo que todos tenemos mujeres que nos han ayudado a vivir y a crecer y que han sido también mensajeras del Ruiseñor. Volvamos a contar historias donde un ilustrador nos ayude también a narrar como el viento. Tenemos una gran familia cuando escuchamos, cuando leemos las obras de Marcela Giral, estamos en una familia. Marcela, ahora que viene, porque yo creo que has encontrado, digamos, como una constelación de amistades, de encuentros, y de pronto por la mesa ya se están derramando nuevas historias. Sí, ahorita vuelvo al mar, estoy haciendo una novela que se enfoca en el Pacífico o en la costa colombiana, pero es una novela de ciencia ficción muy retadora, pero ahí sí voy a silenciar la naturaleza. Y es muy política y hablará pues como de otros conflictos, de la maternidad. También volverán las mujeres sanadoras con la voz, que serán enmudecidas. Es una novela grande y difícil. También hay una que es más histórica, que es sobre la esclavitud en Colombia. Y yo siempre estoy encontrando historias, sin duda. Ya les iré contando en mis redes sociales. Vamos a buscar como Marcela Giral en Instagram y Facebook, sobre lo que vienen, talleres, libros, conversatorios, para que se sumerjan en esto de la literatura infantil juvenil, en la literatura de mujeres, en la no ficción como estos otros dos libros, y se animen a escribir sus propias historias. Creo que eso es una invitación muy especial. ¿Y qué tal si cerramos entonces este rush literario con algo de lo que nos ha traído el mar? ¿Cierto? ¿Qué nos trajo? Nos trajo una Martita. Este personaje me encanta porque Martita desde su silla de ruedas se mueve mucho. Se mueve para seguir creando, imaginando, soñando. Entonces vamos a leer, el texto es breve. Ay, feliz cumpleaños. Incluso me gusta mucho la estructura de mira lo que trajo el mar, porque se puede leer como un relato autónomo o como todo un corpus. O sea, funcionan como capítulos que conforman un todo o una sola pieza. Es como cuentos separados, pero a la vez es una novela porque todos ocurren en el mismo sitio. Esto se llama Feliz cumpleaños. No sé si tan feliz. Ayer Martita estuvo de cumpleaños. Su mamá le mandó coser un vestido amarillo y le preparó la mejor de las fiestas. Hubo muchos obsequios, un gran pastel en forma de palmera, y la casa estuvo llena de los empleados de su padre, de muchos globos y serpentinas. Cuando se fueron los borrachos y se quedó a solas con su mamá, ella se le había acercado más de lo acostumbrado. Entonces Martita
Fue feliz y aprovechó para abrazarla por la cintura. Su cabeza había quedado apretada contra su vientre y entonces sintió toda la vida que a su mamá le bullía por dentro y se quiso quedar allí, oyéndola para siempre. Pero cuando doña Clemencia le pasó la mano por su cabello, como muestra de cariño, queriéndose le decir que ya la soltara, no sé, una de sus hebillas le pinchó un dedo y le gritó, la apartó con brusquedad y le dijo que si además de inválida era torpe. Martita se asustó mucho, le puso un pañuelo en la mano que se fue poniendo rojo, le pidió perdón y se fue a la cama sin mirar los regalos. Ese texto de feliz cumpleaños, ¿cómo llega Este es un a la libro escritura? en el que exploro precisamente la infancia como no la mejor etapa de la vida. Los niños abandonados, los niños despreciados por tener una condición física, de nacimiento, por lo que sea. Entonces, digamos que llegué a él por trabajar en promoción de lectura y encontrar niños sordos, niños ciegos, niños que les decían bobos. Entonces, ese tema aparece mucho acá porque creo que no es la mejor etapa de la vida para muchos, que los niños siguen viviendo momentos muy monstruosos y que había que mostrar. Los papás que no los quieren, papás que no están, se fueron, se murieron, niños que tienen que trabajar para subsistir. Entonces, digamos que era como algunos temas que quería explorar acá. Gracias. En la voz de Marcela Giral, una voz que no solo escucha otras voces, escucha las voces que están dentro de ella, escucha a los lectores, es una fiesta de la promoción de lectura, se nota lo que has leído, se nota el amor que tienes por tu propia historia, pero por las historias de otros. Sí. Leer un libro de Marcela Giral es encontrarnos con la literatura infantil y juvenil, los arquetipos, los mundos que otros ya han contado, pero desde Yolombó, desde el patio de tu casa, donde estaban tus ranas, tus sapos, tus palomas. Contemos lo que somos, la porción de suelo natal. Hoy en el Rush Literario, ustedes nos pueden seguir, se pueden suscribir para que vengan más historias con escritoras como Marcela Giral. Gracias, Marcela, por habernos acompañado en este Rush Literario. ¿Y qué te llevarías de este patio? Ay, no, todo, las palomas, todas estas plantas, la lengua de dragón, la hoja rota, no, me llevaría todo. Tengo mucho jardín, muchas historias y gracias de verdad por esta invitación y porque ojalá más gente se antoje de leer mis libros y de escribir sus propias historias. Y estamos para que nos sigamos encontrando en un patio como estos o, por qué no, en una biblioteca de este país. Somos el Rush Literario. Gracias por haber estado aquí. Nos veremos muy pronto y por favor, miremos lo que trajo el mar.